Buenas noches para todos nuestros amigos y hermanos que están conectados cada noche a las 6:45 en el programa Yo Iré a Vivir Sano, en la semana de salud. Gracias porque usted ha asistido a las 5:30 a hacer los ejercicios. Vamos ahora a disfrutar de nuestros cantos de alabanza para alabar, glorificar a nuestro Dios. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa
cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Hoy estuvo el fisioterapeuta atendiendo de las 8 de la mañana a 12 y de 1:30 a 5 de la tarde. Si usted quiere sacar una cita, lo puede hacer con la hermana Flora Onisa y con la hermana Sandra de Redención. Puede apartar su cita. Si quiere más, porque necesita, porque le duele mucho su cuerpo, tiene un problema serio, entonces puede apartar 2 o 3 para esta y la siguiente semana. También quiero recordarles que usted puede comenzar a adquirir su camiseta para que se vaya identificando con este programa, que no será por un mes, ni por un mes y medio, sino que será por todo el resto del año. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo, necesitamos cuidar nuestra mente, necesitamos vivir cada día más sanos. Vamos a compartir ahora el tema de esta noche. Vamos a escuchar a nuestro invitado especial, al fisioterapeuta Eduardo Patiño. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan una vez más en esta transmisión, en esta semana de conferencias titulada 10 principios de amor y salud. Recordemos una vez más que la ley de Dios es el reflejo o nos hace conocer el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Dios es amor, y si Dios es amor, su ley es una ley de amor. Y hemos dicho y hemos repetido, es bueno repetir este mensaje para que nos quede en nuestra mente, que esos 10 mandamientos son 10 principios de salud, pero no cualquier tipo de salud, sino de una salud total. El tema de esta noche se titula Conexión mente-cuerpo. Hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. También tocamos en uno de los temas anteriores cómo 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. Y la única forma
de poder ser restablecidas o pueden ser curadas es devolviéndole la salud a la mente. En este tema vamos a mirar algunas cositas relacionadas también con nuestra mente, cómo el enemigo de Dios quiere apoderarse de nuestra mente y cómo nosotros podemos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la testificación, a través del poder del Espíritu, poder vencer en las artimañas del enemigo. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 20, nos dice la palabra de Dios: atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatalas en la mente, ellas dan vida y salud a todo el que las halla. Con esas palabras en mente vamos a inclinar el rostro allí donde nos encontramos y vamos a orar. Amante y buen Dios, en este momento queremos que tu Santo Espíritu se apodere de nuestra mente para conectarnos con tu palabra, conectarnos con el mensaje y poder entender el gran poder que tienes tú para restaurar nuestra mente, pero de nosotros también tenemos que grabar tu palabra y de esa forma hallaremos vida. Agradecemos tu bendición y tu compañía en este momento, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. El Señor está diciendo, mire, con tus oídos, con tus ojos, con todo tu ser, tienes que estar conectado con mi palabra. Necesito que te las grabes en la mente, porque si nosotros grabamos la palabra de Dios en nuestra mente, si no la perdemos de vista, si hacemos nuestras las palabras de Dios, inmediatamente habrá un cambio interno en nuestra vida. Y ese cambio interno va a producir vida y salud a todo el que las haya. Como les comenté iniciando, el libro Mente, Carácter y Personalidad nos dice lo que ya les había comentado. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento ¿en qué? En la mente. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima, es muy estrecha. De modo que si se enferma la mente, se enferma el cuerpo. Por eso es necesario que en nuestra mente esté permanentemente, como lo dice el proverbio, grabada la palabra de Dios. Hay muchos beneficios de grabar la palabra de Dios en nuestra mente. Proverbios capítulo 2, versos 1 y 5 nos dice lo siguiente: haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos. Qué maravilloso es que si alguien nos dice a nosotros algo y hemos hecho nuestras las palabras de Dios, la respuesta que emitirá nuestro cerebro, el lenguaje que emitirá será el lenguaje de la palabra de Dios. Y recordemos que la Escritura dice que la palabra de Dios no se devuelve vacía, sino que es prosperada para lo que ha sido enviada. El Señor es nuestro ayudador. El Señor quiere que nuestras palabras tengan el sazón, que sean sus palabras para poder dar vida, así como Él da vida a través de su palabra. Y continúa diciendo el texto: entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Qué interesante. Es decir, que cuando guardo en mi mente los mandamientos de Dios, ahora comprendo qué es honrar al Señor. Cuando yo coloco a Dios en el primer lugar en mi vida, cuando comprendo que Dios no es una imagen y que es todopoderoso, que no es de barro, sino que es un Dios real, cuando comprendo eso y comienzo a caminar con el Señor y a testificar como un verdadero cristiano, si tomo el nombre de cristiano, vivo como cristiano, pienso como cristiano, hablo como cristiano, me visto como cristiano, y la gente dice no hay discordancia entre lo que dice y lo que hace. Y cuando yo hago todo eso, lo guardo el sábado, porque guardo el día que el Señor ha establecido, entonces yo ahora comienzo a comprender qué es honrar al Señor. No como yo quiero, porque si he hecho mías las palabras de Dios, es como la palabra lo dice. Y continúa diciendo el texto: entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Qué cosa importante es conocer a Dios. La palabra conocer allí hace referencia a una relación íntima. No es como alguien dice, ay, yo conozco a tal presidente, conozco a tal cantante, pero porque ha visto en las redes algunas cosas, conoce algunas cosas de él, pero la persona no tiene ni idea que nosotros existimos. Conocer a Dios es una relación.
donde yo le conozco y Él me conoce. Mira lo importante que es conocer a Dios. Juan 17:3 nos dice lo importante que es llegar a conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo dice, mire, esta es la vida eterna. Si logramos conocer al Padre, establecer una relación con el Padre, entonces nosotros empezamos a conocer al Hijo, porque es que el Hijo vino, representó aquí al Padre, aquí en la tierra, y empezamos a conocer que el Espíritu también está aquí trabajando, porque Jesucristo cuando se fue dijo, les voy a dejar un ayudador, alguien que los va a acompañar siempre, les va a ayudar en todo, el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando conocemos la divinidad, conocemos la vida eterna. Eso nos dice la Escritura. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay otra forma de tener vida eterna sino es a través de esa relación personal. Cristo vino a morir por nosotros, pero más que venir a morir, vino a establecer una relación con los seres humanos. Un cara a cara, un comer con el pecador, el estrechar su mano, el servirle, el ayudarle, el no condenarle. Hasta pedirle algunas cosas, como dame de beber. Vino a establecer relaciones con los seres humanos, relaciones sociales sólidas. Conocer a ti, el único Dios verdadero, la clave de la vida eterna. Ahora, como les decía, ¿será posible que yo, entre comillas, diga conocer a Dios y que Dios no me conozca? Vamos a ver lo que dice la Escritura en Mateo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Nosotros podemos mencionar el nombre de Dios, creer que le conocemos, predicar su palabra, venir a tener una semana de conferencias, de salud, poder estar predicando su mensaje, dando estudios bíblicos, puedo estar compartiendo mensajes en las redes de Dios, puedo estar inclusive orando y alguna persona se sana, o haciendo una terapia y alguien se sana. Y de pronto cuando venga Jesús y yo me acerco, le digo, Señor, yo estuve allí en Quibdó en una semana de conferencias y algunas personas resultaron sanas. Y que Jesús me dijera, jamás lo conocí. ¿Cómo sería ese momento tan crítico y tan doloroso, que creyendo que le conocía y que Él no me conociera? Jamás lo conocí. Y peor aún, que me dijera, aléjese. Impresionante, doloroso. Lo peor de todo es que ya no tendría yo tiempo de revertir eso, porque ya se había cerrado la gracia. Y el Señor dice, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Saben, mis queridos amigos y hermanos, que esa palabra maldad en el griego se lee anomía. Esa palabra en el original aparece allí, anomía en griego, y significa transgresor de la ley de Dios. De modo que si nosotros transgredimos la ley de Dios, por más que mencionemos el nombre de Dios y prediquemos y enseñemos, puede ser que muchos se salven por o muchos acepten al Señor, por lo que nosotros hacemos, muchos se beneficien, pero si yo quebranto la ley de Dios, Dios no me conoce. Es necesario que Dios me conozca. ¿Y cómo hago para que Dios me conozca? 1 Corintios 8:3. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a Él. Amén. Si alguien ama a Dios. Ahora, amar a Dios no es que yo me levante y cante un himno y diga, Jesús, ¿cómo te amo? Ni tampoco es que le escriba cartas, ni que envíe mensajes, ni que también coloque en mi estado, amo a Dios. No, el amor a Dios se demuestra con algo tangible. Y Jesús lo dijo en Juan 14:21. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Jesús dijo lo siguiente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y ahora viene lo más importante para nosotros, que quiere que Dios restablezca nuestra salud, que Dios cure nuestro hogar, que Dios cure nuestra economía, que Dios nos quite ese estrés mental, y me manifestaré a Él. Amén.
Mi querido amigo y mi querido hermano, puede ser que muchas cosas que están pasando en nuestra vida estén sucediendo precisamente porque no conocemos a Dios y porque Él no nos conoce. Por eso su palabra nos está diciendo, mire, entra a la ley, revisa la ley, párate enfrente de la ley y diga, bueno, de esos mandamientos, ¿cómo está mi vida? Yo cuando me paro enfrente de la ley, la verdad que encuentro un montón de ellos que constantemente fallo, pero gracias a la sangre de Cristo Jesús soy justificado. Pero si busco día a día y me paro frente a la ley y le digo, Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame a no ser transgresor y que la sangre de tu amado Hijo me cubra y me limpie de todo pecado. Un día yo iba por una carretera, iba con mi esposita y la moto que tenemos es una moto de bajo cilindraje y ya viejita. Entonces íbamos andando allí en la moto cuando de repente pasa una Harley Davidson. Bonita moto, buen motor, bien sentado el hombre, bien acelerado. Solamente ni le vi el polvo. ¡Fuf! Y yo me quedé pensando en esa moto y cómo me vería yo en esa moto. Me tocaría de pronto dejarme un poco la barba y no sé, quedar así como tipo identificarme con la moto, no sé. El hecho es, mis queridos hermanos y amigos, que cuando estaba orando en la noche y revisando la ley y cuando llegué al mandamiento de no codiciarás, apareció la moto. Me vino la imagen de la moto. El Señor me dijo, mira una cosa, o sea, el mensaje que yo le estoy traduciendo que el Señor me mostró. ¿No estás contento con lo que te doy? Porque querías sentirte en esa moto sentado, disfrutando, paseando y que todo el mundo te mirara. No porque necesitaras una moto de alto cilindraje para desplazarte, sino solo, como dicen algunos por allí, para mostrar y aparentar. La ley de Dios nos permite tener tranquilidad cuando vamos a ella. Por eso Proverbios 2:1 dice, haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos. Amén. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, no hay otra forma de pasar de la depresión a la esperanza si no es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma de pasar de la preocupación a la tranquilidad si no es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma de pasar del caos a todo lo que es la paz si no es a través de la palabra de Dios. Porque el salmista bien lo dijo en el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. Amén. Mucha paz. El Señor no dice un poquito de paz. El Señor dice mucha paz. Y esa palabra paz, shalom, una palabra que inunda, una palabra que transforma, una palabra que abarca todos los niveles de mi vida. Mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. Cristo dijo, yo vine a cumplir la ley. Y Cristo, en el ministerio de Cristo, nunca tropezó. Cristo no conoce tropiezos. Se presentaron algunas situaciones que para nosotros serían adversas, pero Cristo siempre estaba por encima de las situaciones porque Él nos ha dado ese poder a través de Él, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces necesitamos que la palabra no esté allí afuera de nuestra mente. Necesitamos que la palabra no esté allí afuera solamente. Tenemos la Biblia abierta, no la escudriñamos. Hoy en día con la facilidad, los múltiples programas que podemos descargar en los smartphones, facilidad para estudiar la Escritura en cualquier momento, múltiples versiones, los comentarios, diccionarios, en fin. Pero lamentablemente la palabra está afuera. Ahora muchas veces la leemos y la palabra pasa. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que dice el Señor a través de lo que hemos leído? Quiero que se quede en tu mente tu palabra. Quiero que se quede en la mente. Ahora, ¿cómo hacemos para que la palabra se quede en nuestra mente? La Biblia, el libro más grande de salud que existe, nos dice cómo hacer para memorizarla. Deuteronomio 6, versos 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva esos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales.
y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en otras palabras? El Señor está diciendo lo siguiente: necesito que tu consciente, que tu subconsciente y que tu inconsciente esté lleno de la palabra de Dios. El Señor quiere que cada uno de nuestros niveles de conciencia estén llenos de la palabra de Dios, de modo que cuando el enemigo viene, solo va a encontrar algo con el cual él no puede enfrentarse, que es un escrito está. Una vez más repito, Proverbios 4, 20 al 22. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo el que las halla. Mire la conexión que hace el Señor: vida y salud. Pero ¿cuál salud? Ya lo vimos en los otros temas: salud social, salud física, salud espiritual y salud mental y emocional. El Señor puede hacer eso en nuestra vida siempre y cuando su palabra habite en nuestro interior. Ahora, ¿qué sucede con ese consciente? ¿Qué se encuentra en el consciente? Lo más importante es que esté la palabra de Dios. En el consciente nosotros guardamos lo importante, la fecha de nacimiento de nuestros hijos, a pesar que hayan pasado muchos años, sabemos cuándo nacieron, la fecha cuando nos casamos. Bueno, eso de pronto las mujeres lo tienen muy presente, a veces los hombres, eso está en el inconsciente, pero realmente debería estar en el consciente porque es algo importante. Yo recuerdo en mi consciente, tengo la primera vez que vi a mi esposa. Yo lo recuerdo, yo había llegado con un carro allí, un carro que tenía, lo parqué y ella salió, era la hermana de uno de mis amigos, y yo la vi que ella se acercó a la puerta, y en ese momento estoy viendo en mi mente su rostro y el gesto que tenía, porque para mí fue importante y quedó grabado en mi consciente, aunque hayan pasado ya casi 32 años. ¿Ok? Eso está en el consciente. Pero ¿qué más está en el consciente? Lo reciente. Es decir, aquí estoy viendo unas camisetas y me queda grabado que esta es azul, rosada, amarilla, otra azul, y algunas características de la camiseta en este momento están en el consciente. Donde me encuentro, el color de mi camisa está en este momento en el consciente, lo reciente. Pero también en el consciente es lo que tiene huellas de memoria. Lo que le dije a ustedes de la primera vez que vi a mi esposa, allí está eso con una huella de memoria. Significa que la amígdala cerebral le imprimió un evento emocional. De modo que si nos ha sucedido algo que tiene un evento emocional fuerte, una alegría grande o una tristeza grande, muy probablemente quede grabado por esa huella de memoria y va a quedar impregnado. Por eso cuando nosotros estudiamos los versículos de la Biblia o cuando estudiamos la Biblia y nosotros nos hacemos pasar por los personajes, que yo era Lázaro, que yo era el paralítico de Betesda y me imagino, y que el agua se movía y que yo estaba arrastrándome varios días y que no podía llegar allí en el estanque de Betesda, y que de pronto aparece Jesús. Cuando le colocamos esas huellas de memoria, probablemente esos textos, o muy seguramente esos textos, van a quedar impregnados, y no solo como un texto, sino como una huella emocional en la cual Cristo Jesús fue mi Salvador y mi restaurador. Eso es el consciente. Ahora, el libro Eventos de los Últimos Días, la sierva del Señor dice lo siguiente: levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás un escrito está, cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese texto? El libro Eventos de los Últimos Días. Que podemos vencer al enemigo con un escrito está. Que podemos vencer el mundo con todos sus afanes y con todos sus problemas con un escrito está. Pero para eso necesitamos memorizar. Resulta que dentro de lo complejo que es la memoria en nuestro cerebro, hay unas estructuras que están relacionadas con memoria nueva, llamado el hipocampo, la amígdala, que les dije que le imprimía huellas de memoria, y resulta que hoy en día es muy frecuente encontrar personas con Alzheimer, un proceso neuropatológico que se inicia en una zona muy concreta del cerebro, que es el hipocampo. Después se extiende a otras zonas, pero empieza e inicia afectando el hipocampo, la zona de memoria. Muy bien, ahora empieza pérdida progresiva de la memoria, memoria nueva. Las memorias pasadas son conservadas
y de otras facultades intelectuales, apatía, depresión, ansiedad, aislamiento, cambio de personalidad, indiferencia. Una enfermedad que nos puede llevar a que nosotros no podamos memorizar la escritura a partir de hoy, si es que yo empiezo a padecer de ese problema. Entonces es necesario que reactivar nuestra zona del hipocampo. El hipocampo, esa zona del encéfalo, para lograr memoria siempre nuevecita. Se hizo un estudio en la Universidad de Harvard con 13.338 pacientes. Ese estudio se hizo durante 10 años. Y empezaron 10 años con todo ese grupo de personas, y cuando llegaban algunos a los 60 años, empezaron a mirar y a hacerles estudios, y se dieron cuenta que algunos tenían una mejor capacidad de aprendizaje y una habilidad para recordar que otros. Y entonces analizaron, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Ellos comían crucíferas y hojas verdes. Dentro de su alimentación habría lechugas, había recoles, había repollos, había brócoli, coliflor, acelgas, rábanos. Interesante. Otra revista, Archivos de Neurología, también publicó otro estudio, 2.148 pacientes, mayores de 65 años. Hicieron seguimiento por 4 años. Después de esos 4 años, de esos 2.148, 253 comenzaron a sufrir Alzheimer. Y revisaron su dieta, y a diferencia de los otros, todos los días consumían leche, yogur entero, helado, queso, carne de res, cordero, cerdo y mantequilla. Un alto consumo, nos dice la revista Archivos de Neurología. La revista española de Salud Pública también hizo su estudio y encontró algunos factores de riesgo ambiental, neurotóxicos, y entre ellos está el aluminio, tóxico para las neuronas. ¿Y dónde lo encontramos? Agua tratada. Hay algunos acueductos que tratan el agua con sulfato de aluminio, algunas aguas envasadas que para ser tratada fue con sulfato de aluminio. Las bebidas en lata, su empaque es aluminio, ollas de aluminio, medicamentos antiácidos. Y también encontramos ahora muchas leches que, aunque vienen en cartón, por dentro y otros jugos, y su recubrimiento interno es aluminio, y el aluminio es neurotóxico. Ahora, ¿cómo revierto yo eso? Utilizando silicio. El silicio que encontramos en las crucíferas, como lo vimos en el primer estudio. ¿Qué hace el silicio? El silicio impide o bloquea la absorción del aluminio en el intestino. Ahora, no quiere decir que ahora usted comience a comer aquello y también consuma silicio solo para revertir. No, tenemos que empezar a dejar el consumo de aquellas cosas que van destruyendo, que van afectando nuestras zonas de memoria, e incrementar esas que, además de proporcionar silicio, tienen grandes bendiciones para nuestra salud. Además, si a nuestra dieta le agregamos nueces, semillas de girasol, el omega 3 de la linaza, el calcio y la gran bendición del ajonjolí. Y hay otro estudio interesante, un estudio israelí, en el cual descubrió que una sustancia que tiene la soya, conocida como la fosfatidilcerina, tiene la capacidad de frenar o de revertir el Alzheimer. El estudio está avanzando y ha descubierto que aquellas personas que consumen soya en su dieta tienen la posibilidad de revertir o detener el avance del Alzheimer. De modo que con una buena alimentación, con alimentos ricos en vitamina E, como lo muestra la gráfica, semillas de girasol, almendras, espinacas, salmón, moras, en fin, con alimentos fuente de colina, porque uno de los neurotransmisores que se afecta en el Alzheimer es la acetilcolina. Ahora, si yo consumo alimentos fuente de colina, aquí en Quibdó la gente consume frecuentemente pescado y es una fuente de colina. Los huevos, legumbres, soya, trigo, nueces y vegetales, sobre todo de la familia de las crucíferas. Levadura de cerveza, muy bien, no estoy diciendo, ojo, no dije cerveza, levadura de cerveza, ¿ok? El ejercicio, que es importante, porque mejora la irrigación a diversas zonas de nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Y de esa forma va a permanecer la palabra de Dios en nuestro consciente.
Pero recordemos algo, mis queridos amigos y hermanos, que así como yo les estoy dando unas pautas, y yo no se las estoy dando, sino están escritas en la Escritura, está en la Escritura y en algunos libros y algunos estudios, el enemigo también tiene sus estrategias. ¿Con qué fin? Con el fin que usted no memorice. Y él ha creado sus estrategias y le están funcionando. Le están funcionando muy bien. Mire lo que dice Fisiología Médica de Gayton, capítulo 52, página 659. La corteza auditiva primaria distingue casi con seguridad las propias frecuencias sonoras y aporta a cada persona la sensación psíquica de los diversos tonos sonoros. Es decir, que cada frecuencia sonora va a producir algo psíquico, un comportamiento en mí. Cada género musical, por eso el enemigo inventó o creó géneros musicales y algunos muy buenos. La música clásica, por ejemplo, lo veremos en otro estudio, en otra conferencia, el resultado, los beneficios, pero algunos que son un poco nocivos, por ejemplo, como el reggaetón y la cumbia. Dice que aquellos, en el estudio que se hizo en California, recuerden que ayer presenté en el año 2012, los expertos quedaron atónitos al descubrir que se producían sustancias químicas al ingresar esa música a la corteza auditiva. Se generaba una reacción que afectaba el hipocampo. ¿Y qué es lo que significa el hipocampo? Memoria nueva. Ahora, al afectarse el hipocampo disminuía la capacidad cerebral y disminuía la memoria a corto plazo. En consecuencia, ayuda a que cueste más el aprendizaje y la diversificación de información del cerebro. Un amigo me contaba que él trabaja en un almacén de zapatos, mi cuñado, perdón, no es un amigo, mi cuñado, bueno, que es mi amigo, y hay unas personas que trabajan con él, pero todo el día permanecen escuchando reggaetón. Y cuando llegan las referencias, él se las aprende muy rápido, pero ellas no son capaces de aprenderse más de 2 referencias y no pueden, y al ratico ya se les olvidan. Todo el día escuchan un género que el enemigo ha creado para que la memoria, para que el aprendizaje, para que la diversificación de información en el cerebro sea obstruida. De modo que tenemos que ser selectivos. Si conocemos lo que utiliza el enemigo, tenemos que nosotros utilizar lo que Dios ha hecho para nuestro beneficio. Himnos. El himnario adventista cuenta con un gran contenido de himnos que no producen emoción, sino por el contrario, nos conectan con la razón, con la voluntad de Dios. Ahora, el enemigo también ha entrado al campo alimenticio. Aceite vegetal bromado ha sido utilizado por la industria de bebidas desde 1931. Miren lo que dice lo que hace el aceite vegetal bromado: causa pérdida de memoria. O sea que el enemigo puede, a través del aceite vegetal bromado, hacer que perdamos memoria. Temblores, pérdida de coordinación muscular, dolor de cabeza, tosis del párpado derecho, en fin, son cosas que se producen como resultado de lo que el enemigo crea y para que nosotros consumamos. Tenemos a nuestra disposición bebidas que vienen directamente del cielo, bebidas que fueron creadas por Dios, el agua, las frutas y todo aquello que va a traer gran bendición, pero muchas veces optamos por lo que el enemigo nos ofrece. No quiere decir que esto es satánico, el tomarse una gaseosa. No estoy diciendo eso. Pero hay que tener cuidado con lo que consumimos. ¿Cuántas veces lo consumimos? Es un hábito que hemos adquirido, es un hábito nocivo. Por eso, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que no levantemos un muro. Un muro que nadie puede derribar. Él quiere que no lo levantemos. Él está en contra de que la palabra de Dios quede en nuestro consciente. Ahora, hay otra parte que es el subconsciente. ¿Qué queda en el subconsciente? Lo que no recibió huellas de memoria profundas. Aquello que no recibió huellas de memoria profundas. Entonces yo voy a recordar qué ropa traía cuando llegué a Quibdó. Bueno, me ubico, sí, ya, pero no es tan rápido. Tengo que hacer un proceso mental para recordar las cosas. Todavía está en el subconsciente. Pasado un tiempo, pasará al inconsciente y eso se conoce con el nombre de olvido pasivo. ¿Por qué es el olvido pasivo? Imagínese que usted recordara todo, desde que nació, todos los eventos del día hasta ahora, usted entraría en caos.
El cerebro, del 100% de la información que nos llega, solo puede retener o solo retiene el 1%. Diariamente, 99% se desecha, 1% se queda. Y si en esta conferencia a usted le queda ese 1%, quiero que quede con esto. Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí y a brindarnos vida eterna. Amén. Eso es lo que tenemos que quedar grabado en nuestra mente. Que es un Dios que nos ama y que hace todo por salvarnos y que Él quiere que caminemos con Él y vivamos con Él por la eternidad. En el inconsciente ese olvido pasivo, entonces necesitamos nuestro consciente, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente lleno de la palabra de Dios, y esa obra solo la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder que esa palabra impregne nuestra mente. Veamos lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 14. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Uy, esa promesa a mí me fascina. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y entonces Jesús le oró al Padre. Imagínense Jesús orándole al Padre. ¿Y será que el Padre no le concede lo que Jesús pide? Y Jesús le dice al Padre, bueno, ellos guardan mis mandamientos, ellos me aman, ellos demuestran que me aman. Envíales el Espíritu Santo para que siempre los ayude, para que siempre esté con nosotros. ¿Qué materia podría ser difícil? ¿Qué arte podría ser difícil? ¿Qué solución de problema podría ser difícil con las ideas o con el poder del Espíritu Santo? Ahora mire, continúa diciendo el versículo 17 de Juan 14. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque es de ustedes. Y continúa diciendo otro texto muy importante relacionado con lo que estamos viendo. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y ahora lo importante, lo que está allí en el inconsciente, lo que está en el subconsciente, dice el Espíritu Santo, les recordará todo lo que les he enseñado. Si todos los días no estamos en contacto con la palabra de Dios, aunque aparentemente se haya olvidado algunos textos, ellos cobran vida a través del Espíritu Santo. En cierta ocasión, una muchacha que trabajaba, una joven, trabajaba para un hermano de iglesia, ingeniero allí en Ecopetrol. Ella no era adventista, el hermano pues sigue adventista, el ingeniero, y a ella le gustaba muchos textos que el hermano le compartía, pero hay uno que le causó y le impactó. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en oración y súplica con acción de gracias. Y ella le dijo, por favor, escríbamelo, y lo colocó así en su escritorio, debajo del vidrio. Y ella lo miraba, pero ella no lo memorizaba, solo recordaba lo inicial, por nada estéis afanosos. Un día sale de Barranca y se desplaza hacia Medellín, va con otras 2 mujeres, salen en su automóvil, y de un momento a otro, a altas horas de la noche, las detiene un grupo armado. Hace que el carro lo ingresen a una trocha, las bajan del automóvil y que comiencen a caminar hacia adentro, hacia la trocha. Esa mujer, en ese momento de pánico, solo recordaba ese texto que tanto le gustaba, pero que que nunca lo había memorizado, y su palabra solo decía, por nada estéis afanoso, por nada estéis afanoso. Ella cuenta que cada paso que daba era, por nada estéis afanoso. Señor, ¿cómo es el texto? Por nada estéis afanoso. Y cuenta ella que en el momento que llegaron allí, el quien dirigía ese grupo en ese lugar, cuando le presentaron a las jóvenes, dijo lo siguiente: ¿por qué trajeron a estas, voy a utilizar la palabra, a estas viejas? Eran jovencitas, pero dijo, ¿por qué trajeron a estas viejas aquí? Devuélvanlas y que se vayan. Ella cuenta que antes de estar ante la presencia de ese hombre, había sentido la tranquilidad que le había imprimido la palabra de Dios. Puede ser que no lo haya memorizado todo, pero la sola palabra que memorizó le devolvió paz, y Dios actúa a través de su palabra.
El Señor quiere que el Espíritu Santo esté constantemente en contacto con nosotros, recordándonos. Y qué mejor que cada día podemos guardar una perla, una promesa, inclusive palabras que el Señor con las cuales nos quiere corregir, aprender, memorizarla para mí. Señor, yo soy así. No solo reclamarle promesas, sino también decir: Señor, la ira tuya soportaré hasta que juzgue mi causa, porque reconozco que he pecado contra ti, que he dado mal testimonio. El Espíritu Santo quiere hacer la obra completa en nuestras vidas. Su palabra en todos nuestros niveles de conciencia es una obra del Espíritu Santo. Por eso el Salmo 119, verso 11 dice: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Memorizo tus enseñanzas para que cada vez que vaya a ceder a la tentación, la mente me da un escrito está y se levanta un muro que me impida pecar. Eso es lo que Dios quiere con nuestros pensamientos, con lo que quiere que archivemos en nuestra mente. Cuando llegan los momentos de preocupación, el Señor dice: de momento de preocupación te doy una promesa. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46:1. Ahora, ¿será que la angustia y el miedo pueden llegar a ser pecado? ¿Será que el desespero o la preocupación son pecado? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En cierta ocasión los discípulos estaban en medio de una tormenta. Jesús dormía tranquilo y ellos estaban en una barca y parecía que la barca se hundía. Y en ese momento: Señor, levántate que perecemos. Y cuando Jesús se levanta, les dice lo siguiente: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, ese momento era un momento realmente, no era una preocupación imaginaria. Se estaba metiendo el agua a la barca. Los discípulos, algunos de ellos eran muy expertos en pesca, habían enfrentado tormentas, pero dijeron: esta sí nos cobra la vida. Pero Jesús estaba ahí al lado y fueron y lo sacudieron. Y cuando Jesús se levanta, sus palabras cualquiera diría: pero Jesús, ¿por qué les dijo eso? O sea, ¿por qué Jesús me dice a mí eso? ¿Por qué le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí cuando venía el faraón detrás, una montaña a un lado, otra montaña al otro lado y el mar de frente? Y cuando Moisés acude le dice: ¿por qué clama a mí? A mí me parece eso como que ¿qué pasó? Pero Moisés le dijo: marcha. Y Jesús se levantó y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La palabra temor en el griego también simboliza o significa cobarde, miedoso. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si nosotros somos cobardes, entonces quiere decir que Dios no está ocupando realmente el primer lugar en nuestra vida. Porque los jóvenes hebreos se enfrentaron a Nabucodonosor y diciéndole: sea que perezcamos o sea que Dios nos salve, pero no nos vamos a arrodillar frente a esa imagen. Y Daniel, cuando le prohibieron orar, sin importar que iba a ir al foso de los leones, siguió en su oración. Dios no admite que seamos cobardes, pero gracias a su Santo Espíritu, que nos ayuda en todo, nos puede hacer valientes para Dios. Si en ese momento somos cobardes, si nos da miedo seguir al Señor por X o Y cosas, nos da miedo cumplir sus mandatos porque vamos a perder X o Y beneficios, el Señor, a través de su Santo Espíritu, si lo queremos, puede hacernos hombres y mujeres valientes para la gloria de Dios. Además, cada vez que el miedo llega, la cobardía llega, impacta la ley de Dios. Entonces ya no Dios ocupa el primer lugar, sino la preocupación, el pensamiento obsesivo, el miedo. Entonces Dios se convierte en una imagen, porque hay una creación mental de mí en que Dios no puede hacer nada, que está limitado. Y entonces también se afecta el tercer mandamiento, porque no tomar el nombre de Dios en vano. Soy cristiano, pero la gente me ve miedoso, angustiado, temeroso, cobarde. ¿Dónde está tu Dios? Todo el pueblo temblaba. Pero David llegó: pequeño, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso, una vez más, el Salmo
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces cada vez, mi querido hermano y amigo, que llegue un pensamiento obsesivo, entonces le vamos a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a derribar ese pensamiento. Pero quiero ya, para ir terminando, mostrarles cómo hace la palabra de Dios fisiológicamente para inhibir un pensamiento negativo. Resulta que cada vez que llega un pensamiento a nuestra mente, se genera un voltaje eléctrico en nuestra mente. Si el pensamiento es fugaz, son 10 milivoltios. Pero si usted le llega la preocupación: ay, no he pagado este recibo, y al ratico empieza: uy, ¿ahora qué voy a hacer con ese recibo? Me van a cortar la luz, ¿no? Ahora me voy a quedar sin ventilador y voy a sufrir el calor de aquí de Quibdó. Y empieza a pensar en eso y sufre con eso. El voltaje ya no son 10, se sube a 40. Y entonces usted comienza a llamar a sus hermanos de iglesia y a sus amigos: ¿ahora qué hago? Estoy desesperado, no tengo dinero y me van a cortar la luz, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado. Y empieza a hablar y compartir uno con otro: hermanos, oren por mí porque me van a cortar la luz y voy a estar acalorado. 90 milivoltios. ¿Y qué pasa cuando llegan 90 milivoltios? Ocurre un potencial de membrana. ¿Y qué pasa cuando ocurre un potencial de membrana? Le va a crear un hábito. ¿Y cuál es el hábito? De la queja. Se hizo un experimento con una persona y le colocaron electrodos en su lóbulo temporal y le imprimieron una corriente de 10 milivoltios. Cuando le colocaron los 10 milivoltios, esa persona comenzó a hablar y no paraba de hablar, y contaba una cosa y contaba otra y no paraba de hablar, y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y entonces aquel que estaba haciendo el experimento se paró enfrente de él y quedó mirándolo fijamente a los ojos. Y lo miró fijamente a los ojos y le dijo: mueve la mano derecha. En ese momento que esa persona estaba mirándolo a los ojos y que estaba recibiendo el comando, se aumentó la corriente a 40 milivoltios y la persona dejó de hablar. Y cuando movió la mano derecha, totalmente había quedado suspendido el estímulo que estaba en su lóbulo temporal. Dejó de hablar. Entonces se comprobó que un voltaje de un pensamiento de 10 milivoltios puede ser suprimido por un voltaje voluntario de 40 o 90 milivoltios. Muy bien. Ahora, ¿cómo me puede servir eso? Llega un pensamiento, usted entonces le da la promesa: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Llegó el pensamiento con 10 milivoltios, usted le da la promesa con toda seguridad, le imprime 40, pero cuando usted va y ora, un acto voluntario, aquel hombre movió la mano derecha, pero si usted va y se arrodilla, dobla rodilla y empieza a expresarlo, se generan 90 milivoltios, porque es un acto voluntario. Por eso el enemigo quiere que nosotros no oremos. Y el pensamiento se vuelve obsesivo y quiere que expresemos 90 milivoltios para crear un hábito de queja. Pero Dios quiere que cuando llegue la aflicción reclamemos la promesa y doblemos rodilla, que escudriñemos la escritura y doblemos rodilla para generar un nuevo potencial de membrana, para crear nuevos hábitos para la gloria de Dios. Pero ahora algo también interesante. Resulta que se pusieron a analizar las frutas y encontraron que las frutas tienen voltaje. Los vegetales, cuando están frescos, tienen voltaje. ¿Y cuánto tienen? De 60 a 90 milivoltios. ¿Y para qué sirve? Para generar un potencial de membrana. Entonces, si yo combino frutas y oración, ¿sirve? Ahora entiendo cuando Jesús dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Y consejos sobre el régimen alimenticio, hablando del ayuno, dice: el ayuno y la oración son recomendados y apropiados en la mano de Dios, son un medio de limpiar, ¿qué? ¿Qué es lo que dice allí? La mente, y de fomentar, ¿qué? Buena disposición, ayuno y oración. Y continúa diciendo: el ayuno verdadero, atentos, el ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Es decir, frutas, vegetales. No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Un ayuno verdadero. ¿Queremos vencer algún mal hábito?
Ahí tenemos Génesis 1:29. Lo que Dios creó en la naturaleza. Así en su estado natural. Y la oración, porque van a generar corriente. Otro texto de consejo sobre el régimen alimenticio. El ayuno y la oración ferviente a Dios han movido al Señor a abrir sus tesoros de verdad, su entendimiento. Combinemos los consejos que nos da el Señor a través de su sierva, porque si tenemos un pensamiento obsesivo y le pegamos 2 corrientazos con ayuno y oración, vamos a transformar nuestra mente. La palabra de Dios es energía. La palabra de Dios le imprime energía a todo ser humano. Cuando escudriñamos la Escritura, estamos colocando a Dios en primer lugar. Hay una relación entre el primer mandamiento y escudriñar la Escritura. Salomón dice, cuando te acerques a la casa de Dios, acércate primero para escuchar y no para proferir palabra delante de Dios. Y el Señor nos ha dejado a nosotros 2 oídos. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Dios. El primer mandamiento dice, yo soy tu, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Escúchame. ¿Cómo puedo ser tu Dios si no escuchas? Si no lees. El segundo nos dice que Él no es una imagen, y si no es una imagen, Él me puede escuchar a mí y puedo hablar con Él, porque no es barro, no es hierro, no es oro, no es madera. Sí me escucha. Y el segundo mandamiento también me invita a mí a orar a Dios, a hablar con Él. Primero recibo su palabra y ahora inicio una relación con Él, porque ahora puedo hablar con mi Dios y Él me habla y yo le hablo y entramos en amistad. Y el tercer mandamiento me dice que testifique, que ahora como he entrado en una relación con Él, entonces ahora me está diciendo que no voy a tomar el nombre de Dios en vano. La gente va a decir, este es un verdadero israelita, este es un verdadero adventista. A mí tristemente en alguna ocasión alguien estaba haciendo una terapia cuando estaba en un consultorio allí en Bucaramanga, no era en una actividad de la iglesia, y tristemente alguien me dijo, usted no parece cristiano. Y eso me dolió y eso me afectó. Pero recordaba que yo ensayaba siempre frente al espejo rostros en los cuales mostrara una pared roca, sólida, sin miedo, en vez de mostrar a Cristo Jesús. El Señor quiere que testifiquemos con nuestra mirada. El Señor quiere que testifiquemos con cada aspecto de nuestro ser. Que nuestros hijos se enamoren de Cristo Jesús a través de nosotros. Que los hermanos, los compañeros, hermanos de iglesia se enamoren de Cristo Jesús porque estamos ahí. Porque somos testimonios vivos. Porque irradiamos a Jesús. Que la gente se enamore. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nuestra vida. Solo el Espíritu Santo puede llenar nuestro consciente, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente. Porque solo el Espíritu Santo tiene poder. Y para eso hay otro consejo más para cerrar. Piensen en todo lo verdadero. Piensen en todo lo que es digno de respeto. Piensen en todo lo recto. Piensen en todo lo puro, en todo lo que es agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Y dice Filipenses 4:9, háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Recuerdo una vez estando con mis hijas pequeñas y mi esposita en un municipio allí de Boyacá. Y bueno, me levanto yo sábado, había comenzado a trabajar en una empresa, obviamente teníamos el sábado libre, íbamos a la iglesia, y cuando abro la alacena, encuentro que había media libra de harina para hacer arepa y media panela. Calculé, 2 niñas pequeñas, somos 4, voy a sacar entonces un cuarto de esa libra y de la panela un cuarto para poder hacer el desayuno. Alguien dirá, bueno, ¿y usted por qué hace los desayunos? Fue un pacto que hicimos con mi esposa. Yo hago los desayunos y ella hace los almuerzos. Y siempre lo hemos hecho así. Y yo me puse a hacer eso, yo dije, bueno, Señor, sé que en la noche me van a dar sueldo, porque era un familiar que me había contratado. Y entonces me dan el sueldo en la noche y con eso hacemos mercado. Y ahora al almuerzo, pues, Señor, yo confío que un hermano nos va a invitar. Salimos a la iglesia y cuando ya íbamos a salir, una hermana dijo, los invito a almorzar. Nosotros, gracias, Señor.
Llegó la noche, estábamos allí despidiendo sábado, todo, cuando suena el teléfono, que venga a reclamar el sueldo. Amén, vamos a hacer mercado, amor. Se subieron las niñas contentas, salimos en el carro. Cuando llegamos allí me entregan el sueldo, debido a unos descuentos, lo que me entregaron era exactamente lo de pagar el arriendo. No había ni un peso más para comprar ni siquiera otra panela. Así como recibí el sueldo, lo entregué. Nos fuimos a la casa, había silencio en ese carro, mis niñas miraban, mi esposa miraba. Entonces llegamos al apartamento y yo dije, bueno, hay un señor que me debe un dinero en otro municipio, ahí de Boyacá. Lo intenté llamar, no me contestaba, dije, yo me voy. Y me fui con mi hija mayor. Ayer yo dije, mi hija, yo tengo 2 hijas. Me fui con mi hija mayor, pequeñita, avanzábamos en el carro y yo, Señor, que esté abierto porque con eso yo hago el mercado. Cuando llegamos allí, cerrado. Y ahora miro el carro y sin gasolina. Estaba bajando la gasolina, ya prácticamente me quedaba para llegar y bueno, dar la vuelta. Avanzamos de regreso y mi hija me miraba y yo, tranquila hijita, Dios es todopoderoso. Mi hijita solo me miraba, pero veía que había tranquilidad en mi mente. Y no porque yo tuviera la fortaleza, sino porque el Espíritu Santo tomó control de esa situación. Cuando llegué allí a la casa, abrí la alacena, saqué la otra harina de arepa, el otro poquito de panela y empecé a hacer eso. Y recuerdo que empecé a cantar himnos. Y allí, contento, cuando suena el teléfono. Y adivinen quién era. La persona a la cual le llevé el dinero, que era mi hermana, ya habíamos pactado el precio del arriendo, económico, pero habíamos pactado. Me dice, Edward, estuve pensando y le voy a rebajar a la mitad del arriendo. Así que aquí tiene la mitad. Si usted quiere, viene mañana o viene de una vez. ¿Y ustedes qué creen que cuándo fui? En el acto se subieron mis hijas, se subió mi esposa, fuimos a hacer mercado y solucionado todo gracias a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros pensamos en Dios y que Dios es todopoderoso, y yo sé que ustedes tienen muchos testimonios y mejores y aún que el que yo estoy contando, pero ya sean grandes o pequeños, ya sean cualquier situación en la cual Dios haya intervenido, vemos su gran poder y el gran amor que tiene por nosotros. Por eso, quiero que quede en nuestra mente algo, en nuestro consciente, y que no se olvide nunca que nada hay imposible para Dios. Les invito, mis queridos hermanos y amigos, con este pensamiento en mente, a que allí donde estamos, si tenemos alguna aflicción, algo que está afectando nuestra mente, que en ese momento la coloquemos en las manos de Dios. Que en ese momento llenemos nuestra mente de sus promesas y nos aferremos de ellas, recordando que no es porque usted la diga, sino porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se devuelve vacía. Y vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, confiados de que Dios responderá. Amén. Les invito a que allí donde estamos, inclinemos el rostro para dejar nuestras cargas en las manos de Dios. Misericordioso y buen Dios, gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por los cuidados que día a día tienes con nosotros. Tú nos enseñas, nos dices a través de tu palabra que la memoricemos. Tú quieres que en nuestra mente solo esté tu palabra allí viva, que tu palabra cobre poder. Tú quieres que nuestra mente, cada uno de nuestros niveles de conciencia, tú quieres que sean llenos con tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje arduamente en nuestras mentes. Queremos que todo lo puro, todo lo honesto, todo donde haya no virtud alguna, todo lo de buen nombre sea en lo que nuestra mente se enfoque. Queremos no sacar tus palabras de nuestra mente. Queremos convertirnos en una palabra viva aquí, en medio de todas las personas que nos rodean. Agradecemos ese poder de tu palabra fluyendo y llegando a cada uno de los hogares que están conectados, a cada una de las personas. Agradecemos el poder de tu palabra que estará restaurando familias, ese poder de tu palabra que estará restaurando la salud física, ese poder de tu palabra que estará restaurando la salud mental, ese poder de tu palabra que estará restaurando la economía de muchos, gracias a que el COVID ha afectado las economías de muchos, ese poder de tu palabra con la cual tú restaurarás y nos darás tranquilidad y que cada día nos hará confiar más en ti. Gracias por tu amor y tu bondad.
Gracias por guardarnos, gracias por todo lo que nos das, te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes cada día y extienda su misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre cada uno de nosotros y extienda en nuestras vidas mucha paz. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga. Después de disfrutar ese lindo mensaje que nos ha llevado a seguir cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra mente, cuidando nuestra familia y sacar adelante los sueños que anhelamos en esta tierra y también el sueño divino. Quiero invitarle para que cantemos nuestro himno tema con el cual terminaremos, pero no olvide, mañana estaremos aquí en vivo y en directo a las 6:45 de la tarde y en la mañana a las 5:30 en el Aeroparque. Dios le bendiga, cantemos. Yo me deleito en ti, Señor, en tu grandioso y tierno amor, que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley. Quiero cumplir tu voluntad, porque me amas de verdad. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad, porque yo sé que es lo mejor para mí. Te entrego todo lo que soy, lo más profundo de mi amor, pero no puedo obedecer si no me das de tu poder. Quiero tu espíritu tener, porque con él podré vencer. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad, porque yo sé que es lo mejor para mí. Porque yo sé que es lo mejor